Sí, licenciado, perfectamente bien. bien. Ok, vamos a empezar la clase, compañeros. Hoy vamos a aprovechar un poquito el tiempo, ya que estamos empezando a ver lo de la teoría del delito de la tipicidad, pero quiero también adelantar un poco en el área procesal. En el área procesal vamos a ver lo que es una figura novedosa. Novedosa en el sentido que es de hace poco tiempo. Permítanme ustedes que aquí me están entrando algunos mensajes y no quiero que me entren aquí estos. En ese orden de ideas, mi intención es empezar a ver hoy lo que es la víctima, la reparación digna y el tercero civilmente demandado. Estas figuras, si se dan cuenta, entraron con ciertas reformas, las últimas, las del año 2011. Y necesito que las estudiemos, porque con ellas vamos a establecer, así como vimos, los derechos del imputado, los derechos de la víctima. Entonces, por favor, como siempre, si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, me la hace, ¿verdad? Y vamos a empezar. Víctima. ¿Quién me lee la primera diapositiva? Decir del victimólogo Julio Matos Quesada en cuanto a la conceptualización de la víctima, podremos decir que existe diferencia entre los términos. Víctima, persona que sufre directamente la acción delictiva, sujeto pasivo, es el titular del bien jurídico protegido. Agraviado es la persona que ha sido perjudicada. Dense en cuenta. Aquí hacían una pequeña distinción entre víctima y agraviado, pero hubieron reformas, el derecho evolucionó y vamos a encontrar ciertas diferencias. Empecemos a ver esta, por favor. Viéndole. Sobre el decreto 7-2011 del Congreso de la República de Guatemala, conforme a la exposición de motivos del decreto 7-2011, que incorporó reformas al Código Procesal Penal guatemalteco, las reformas implican el avance a una visión bidimensional del proceso penal, en donde equilibra los derechos que le asisten a todo el imputado de delito, con los derechos fundamentales que le corresponden a la víctima del delito, por el simple hecho de ser la afectada de la acción delictiva. En ese sentido, toda actividad de persecución penal y jurisdiccional debe considerar los derechos de ambos sujetos procesales en el mismo nivel de correspondencia, facilitando y haciendo efectivo el de uno sin la afectación o disminución de los del otro. Léanme el artículo 5 del Código Procesal Penal, por favor. En especial el segundo párrafo. Artículo 5. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Podrán decirme ustedes, ¿y esto qué tiene que ver, licenciado? Bueno, les cuento que esta reforma fue introducida en el año 2011. Antes de esta reforma, les voy a comentar que la víctima, pues lamentablemente en el proceso penal era sustituida por el Ministerio Público, quien se encargaba de la persecución penal. Pero ¿dónde quedaba la víctima? Pues la víctima, bien, gracias, ¿verdad? Fue hasta que se introdujo esta reforma que legalmente se le otorga la calidad de sujeto procesal a la víctima. Es decir, él es parte del proceso. Y de ahí van a devenir ciertos derechos que vamos a estudiar el día de hoy y que son importantes que entiendan ustedes. Entre esos derechos está que así como se le respetan los derechos fundamentales al imputado, se le deben respetar a la víctima, que tiene derecho a la tutela judicial efectiva, entendiendo el derecho que tiene una persona para hacer uso de todos los mecanismos que la ley le otorga, es decir, recursos, alegatos, pruebas, todo lo que pueda ofrecer un imputado lo puede hacer la víctima para defender su causa. Aquí ya cambia el panorama, solo con esa entradita ya cambió el panorama de lo que era la víctima con antelación a esta reforma. Y con esto vienen una serie de cambios. La víctima es sujeto procesal, señores.
por propio derecho, porque él es el que carga los efectos del delito. A él se le han violentado los derechos por efectos del delito, ¿ok? Sigamos leyendo. Víctima. Según la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, se entiende por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufriendo emocionalmente o menoscabos sustanciales de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violenten la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida incluida la proscripción del abuso del poder. Ok. Vean qué interesante. Sigan leyendo. 2. Podrá considerarse víctima a una persona con arreglo o a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al perpetrador o independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión víctima se incluye además en su caso a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima. 3. Las disposiciones de la presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, etnia, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico, social o impedimento físico. Bueno, ¿quién es víctima? A la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales. Ya, eso creo que está fácil. Ahora, el sufrimiento emocional o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. Y aquí ya cambia la historia, compañeros. Porque entonces, cuando matan a una persona, él sí sufrió un daño, sí, y por eso perdió la vida. Pero ¿será que solo es víctima? No. Ya con este otro concepto de víctima ya se amplía. ¿Quién sufrió algún sufrimiento o quién tuvo ese sufrimiento emocional por la muerte de la persona, por el asesinato de la persona? Exacto. Y de esta cuenta ellos pasan a ser también vistos como víctimas. Claro, vamos a ver que nuestro ordenamiento jurídico en las siguientes diapositivas ya no lo regula de mejor manera. Pero acá está, sufrimiento emocional o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Asesinan a un hombre que es padre de familia. Él es el que lleva el sustento a su casa, que paga colegios, paga luz, paga agua, se encarga que haya techo sobre sus hijos. Esa es la forma en que nos crean. Como siempre digo yo, bueno, es la visión que se tiene en nuestra sociedad. Perfecto. Matan a este hombre, ¿quién se va a encargar de todos estos extremos para sus hijos y su mujer? Aquí hay un menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales. Ellos van a cargar con las consecuencias también. ¿Por qué? Porque ahora van a pasar más penas para ver quién les da el alimento, cómo se cubre. La madre posiblemente tenga que trabajar. Su situación de vida va a ser mucho más compleja. Todo por la muerte del hombre. Aquí hay un menoscabo sustancial de derechos fundamentales. Entonces, ¿sí? Fíjese que ahí es donde me genera duda a mí, ya que en este caso sí es cierto, y me pasó a mí en carne propia, mi papá lo mataron, mi mamá sufrió penas, pero en todo caso el concepto de reparación digna, el Estado no se pone a darle una manutención mensual a la señora para poder darle de comer a sus hijos. No pueden indicarle o obligar al causante del delito, porque simple y sencillamente va a estar en la cárcel, no va a poder pagar y tiene parte de su propia vida que pagar. ¿Cómo actúa el Estado en reparación digna en este tipo de casos? Se me está adelantando demasiado, mi amiga. Empezamos con la víctima, analicemos la víctima, porque mire, no le voy a mentir, mire. Por eso lo tengo acá. Reparación digna. Es el siguiente título.
Pero para usted poder entender la reparación digna, primero tenemos que estudiar a la víctima, ¿ok? No se me adelante. Le ofrezco que va a entender esto de la reparación digna bien, porque lo que usted me está diciendo se lo puedo contestar ahorita. Espléndido. Pero necesito que esté integrado todo el conocimiento previo, ¿ok? Entonces, solo le ruego un poquito de paciencia. Perdóneme que no le saque de la duda precisamente en este momento, pero le ofrezco que sí lo voy a sacar, ¿ok? Bueno, vean pues. Entonces, ya la compañera dijo, sí, se sufren menoscabos, sufren penas y todo. Todo eso es hacia la persona víctima. Ya no es solamente la persona en quien le cae directamente la acción, sino es quienes se repercute. Sigamos viendo que en estas otras dos incisos dice, podrá considerarse víctima de una persona con arreglo a la presente declaración, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condena al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. No importa que no se sepa quién fue el responsable, de todas maneras hay víctimas. ¿Ya? Y solo con el hecho de tener víctima, ¿tengo derecho a todos los derechos? Sí, pero hay que saber qué derechos. Ojo con eso, porque usted tiene derecho a la averiguación de la verdad. Pero vamos a irlo viendo despacio. En la expresión víctima se incluye además en su caso a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima. Aquí está. En el inciso 3 dice, las disposiciones de la presente declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, Derecho de igualdad para todos. Cualquiera que sufra algún tipo de acción delincuencial va a ser considerado víctima y las personas que afecten. Pero eso es según la resolución de la ONU. Veamos qué establece nuestro Código Procesal Penal. ¿Quién me lo lee? Buenos días, licenciado. Artículo 117 del Código Procesal Penal. Establece como víctima, reformado por el artículo 38 del Decreto 21/2016 del Congreso de la República, a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Fíjense qué interesante, aquí habla. Se le considera hayan sufrido daño, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional. Todo eso está regulado en la resolución de la ONU. Lo que cambia en realidad ese párrafo son estas palabritas. Pérdidas financieras. Es lo que le faltaba y aquí lo agregamos. Pérdidas financieras. De ahí queda todo vigente. Sigamos en el inciso segundo, por favor. 2. Se incluye además en su caso al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en el peligro o para prevenir la victimización. Ojo, acá tenemos entendido ahora que así hizo el apartadito esto. Cónyuge, a los familiares dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella. Y de hecho, si lo quieren, órale, en el momento de cometer el delito. Y a las personas que han sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en el peligro. Esto sea, por ejemplo, si yo estoy presente cuando le dan muerte a la persona o sufre algún tipo de agravio que causa una acción delincuencial. O bien, para prevenir la victimización. Esta victimización hay que tenerla presente. Hoy en día se trabaja mucho la victimización secundaria y entiéndase por ella cuando se revive o se hace que la persona de alguna manera confronte al victimario. Aquí lo que se busca es evitar esa situación emocional, esa afectación que puede tener una persona al tener que contar, por ejemplo, lo que sucedió, lo que vivió. Una mujer que fue violada, no le va a gustar contar de forma pública lo que le pasó, ¿verdad? Delante de extraños. Hay ahora otros elementos, otros medios, y vamos a ir hablando de esto más adelante. Por eso está, por ejemplo, la cámara Gesell.
Con los niños también sucede. Un niño que es violentado en sus derechos, por ejemplo, que fue violado o fue tocado por un adulto, pues tampoco es grande que se ponga a hablar delante de la gente. Entonces ahora hay métodos especiales. Tampoco se trata de ponerlo enfrente de su agresor. Todos esos son elementos de victimización secundaria. Se tienen que evitar, ¿verdad? La persona que haya tratado de evitar esa victimización secundaria, por ejemplo, una madre que defiende a su hijo, pues ella también puede ser considerada víctima, ¿ya? En este aspecto. Ojo con esto, vean que la institución de la víctima, y digo institución porque de ahí le vienen otros derechos, ya hablo de institución de forma jurídica, pues ha abierto un gran campo. Y vamos a seguir viendo ahora los derechos que ya vienen. Sigamos leyendo. El inciso segundo, no hay problema, fue derogado porque ya incluye lo que es padres, hijos y todo. Sigamos leyendo el inciso 3. 3. No, ese es el otro, ¿verdad? 2. Derogado por el artículo 39 del decreto 21/2016 del Congreso de la República. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito. 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y 4. A las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Bueno, vamos a poner un poco de atención acá. Si tienen dudas, si no les queda claro, por favor, compañeros, me preguntan, que esa es mi función, ¿ok? Vámonos. Representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma. La sociedad debe ser representada, sí, pero como hay que establecer una figura, alguien que diga, miren, aquí estoy yo, entidad o sociedad, objeto del delito, se estableció que se iba a considerar cuando se comete el delito contra la sociedad al representante. Pero resulta que el representante, que también es el director o administrador de la entidad, es el que cometió el delito contra la propia sociedad. Y los socios no tienen representación. Ojo, aquí sí ya. Aquí automático, por imperio de la ley, dice, no, si yo soy socio y veo que cometieron un delito, yo me apersono a un proceso penal y yo voy a ser visto como víctima. Y fíjense que ahora viene la parte chilera, las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Este inciso cuarto dio problemas como ustedes no tienen idea. Estamos acostumbrados a que podemos estudiar y todo y no lo hacemos. Y lo voy a explicar. Muchos jueces se equivocaron. Hay una figura en el artículo 116, solo G, en la que se llama el querellante. Y dijeron, ahora, bueno, entonces todas las víctimas que quieran participar en el proceso se tienen que querellar. No es cierto. No es cierto. Ustedes ya desde acá estamos aprendiendo un poquito más de derecho. No es cierto. La figura del querellante quedó específicamente para este tipo de asociaciones. Que en la práctica hay jueces que lo siguen haciendo mal y que piden que se querelle la persona. Está mal. La víctima es sujeto procesal por derecho propio. Él no tiene por qué estarse querellando. Él es el que, sobre quien recayó directamente la acción delincuencial y sus efectos. Entonces, ¿para quién quedó esto de la figura del querellante? Bueno, hablemos, por ejemplo, de la figura de madres angustiadas. ¿Ustedes han oído hablar de esa entidad, madres angustiadas? Sí, licenciado. Bueno, madres angustiadas, ustedes saben que es una ONG y que ha intervenido en una serie de procesos, ¿verdad? Y que ha participado afectado porque considera que debe ser parte de un proceso, por ejemplo, cuando hay violación a los derechos humanos de una mujer. Hablemos femicidio, violencia contra la mujer. Fíjense, pues, compañeros, cómo funciona esto. Esta entidad, esta sociedad, no tiene un interés directo
no recayó directamente sobre ella el delito, no estuvo presente, no pertenece a la familia de la víctima. Pero cuando se fundó en su escritura constitutiva, estableció como objeto de la asociación en la defensa de los derechos humanos de la mujer, especialmente en cuanto a su integridad, ya no se discrimina, ya no sufrir ningún tipo de violencia. Acá, su objeto, el objeto de la asociación, se vincula directamente con el interés del caso. Y entonces puede ser parte del caso y ellos son los que se tienen que querellar. Son vistos como víctimas. Sí, se les da ese papel, se les da esa intervención, pero ellos son los que se tienen que querellar. Porque el querellante tiene que demostrar el interés que tiene en el proceso. La víctima directa no. Está reconocido. Fíjese que el señor fulano de tal cometió violencia contra la mujer, en contra de la humanidad, y la señora fulanita ya se identificó a la víctima directa. Pero acá la asociación no. ¿Y esta asociación qué? Están ahí los personajes, fue en sus instalaciones, ¿qué onda? No. Lo que se busca entonces es que ellos digan el por qué se van a vincular y cuál es su interés en el proceso. Ellos son los que se tienen que querellar, porque no sufren las consecuencias del delito, ni de forma directa ni de forma indirecta. Es para ellos que se creó esta figura del querellante. Vamos a analizarla dentro de un momento. Interesante. Claro que sí, porque por ejemplo, yo tuve un caso, apareció la Sociedad Protectora del Lago de Atitlán, alegando que querían ser querellantes en un proceso por violencia contra la mujer. Los intereses colectivos y difusos que defiende dicha entidad es referente a la sostenibilidad del lago, al respeto a la naturaleza del lago, todo ese rollo. Bueno, demuéstrenmelo, preséntenme su escritura constitutiva. No decía nada sobre violencia contra la mujer. Automáticamente es rechazado como querellante en base a que este artículo es la que lo faculta siempre y cuando el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. Esto ténganlo claro. Acá es cuando ustedes van a poder determinar si es querellante o no es querellante. ¿Ok? Eso es lo que importa. Espérenme un segundito, chicos. Vamos a hacer algo. Espérenme. ¿Dónde está? Penal. Sábado 21, aquí está. Bueno, preguntas hasta acá, compañeros. A veces me asusta. Veamos qué derechos asisten a la víctima. Y aquí vamos a tener que analizarlos uno por uno y van a ver que la cosa es diferente. Entrémoslo, por favor. Artículo 117 del Código Procesal Penal en su segunda parte regula el agravio víctima, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad con el presente código, tiene derecho a: inciso A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. B, recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión pueda ser vertida. Digamos. E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. G,
a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. El Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo, para el efecto, realizar convenios con instituciones públicas o privadas. Vamos a dar una leída y vamos a hacer un análisis. Primero, el agraviado víctima, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo. Fíjense qué interesante, él no tiene que constituirse como querellante, siempre y cuando no se hable del inciso 4, es decir, las instituciones o asociaciones que defienden intereses colectivos o difusos. Ahí ya es otra historia. Pero acá, ¿tiene derecho a qué? Fíjense, son derechos, obligaciones para el resto. A ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. Recibir asistencia médico, psíquico, social o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Acá la persona debe ser atendida. No se tiene que estar discutiendo. ¿Tiene derecho? No. Que sea atendida. Para eso hay instituciones que se tienen que encargar de esto. Las hay. Que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento. Aquí tenemos que entender que el procedimiento se vea todo el proceso, fundamentalmente ante las decisiones definitivas o de las provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. ¿Se va a otorgar un procedimiento abreviado? Se escucha la opinión de la víctima. ¿Se va a otorgar una, ¿cómo se llama? ¿Alguna medida sustituida? Se escucha la opinión en todo. En todo va a estar siendo escuchada la víctima y tiene que ser escuchada por el Ministerio Público. Él es donde va a vertir su opinión. Y también en las audiencias. No cree que la víctima, solo con el Ministerio Público. No. Él va a poder participar porque tiene derecho a la tutela judicial efectiva, como lo indiqué anteriormente. Dese en cuenta el campo, el aspecto de todo lo que era la víctima. Ahora es enorme. A ser informado conveniente y oportunamente a las decisiones fiscales y judiciales e invitado, fíjense, puede ser invitado a participar en las audiencias. ¿Puede ser obligado? No. Y lo comentaba hace un momento en otra clase. Yo tenía una compañera jueza que se le ocurrió que ella, si no llegaban, porque ella conocía delitos menos graves, que si la víctima no llegaba, la mandaba a conducir. Vayan, señores, por sí, me lo traen. ¿Y a cuenta de qué? Eso es una victimización secundaria. No solo se sufrió todos los daños, sino que encima se le obliga. No, hombre, no. La víctima siquiera llega y si quiere no llega. Es un derecho que le asiste. No puede ser obligada. Si ella llega, tiene todos los derechos de participación habidos y por haber, sí. Como dije, no tiene que constituirse ni siquiera en querellante. No. Entonces, respetando esos derechos, la víctima es invitada, pero no obligada. Sigamos leyendo. A resarcir o a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Ese es otro tema que vamos a hablar, que es la reparación digna. Por eso no me voy a meter ahorita porque es un relajo. A recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Si yo sé que quien denuncie porque me está ocasionando un delito, por ejemplo, en el caso de extorsión, la ley establece que tiene que ser protegida. Lamentablemente aquí en Guatemala la historia es otra cosa, pero ese es el derecho. A que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Voy a hacer referencia a dos. Primero es la declaración y anticipo de prueba y lo que es la cámara GESEL. Los voy a explicar de forma breve. No sé si ustedes entienden qué es la cámara GESEL y la declaración de anticipo de prueba. O lo explico. Explíquelo, Loli, por favor. Si quiere, sí, por favor, explíquelo, Loli. Bueno, lo voy a explicar. Hable, compañero, hable. Aquí hable. La cámara es un cuarto separado, aparte donde tienen a las víctimas, sería como los menores de edad, las víctimas de violación, los tienen separados y escuchan con un profesional, en este caso sería el psicólogo, ¿no?
y en algunos casos psiquiatra, cuando ya son casos muy complicados, ellos están aparte y están tomando toda su declaración, y es como que están platicando con el niño y él no se da cuenta que está grabado porque está aparte, está fuera del proceso, ¿eh? Porque también existía ese problema que antes los propios jueces van a la víctima. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo le dice? ¿Y cómo le agarró? Eso era lo que tratan de evitar con esto de la cámara, que ya no es revictimizar al menor en este caso, ¿verdad? Bueno, le voy a ser franco, el juez de por sí casi no pregunta. El juez, solo que fuera una duda muy razonable, preguntamos. De lo contrario, no tenemos por qué estar metiendo la cuchara. Quienes sí realizan las preguntas son el Ministerio Público y la defensa. Ahora, la Cámara Gesell, en efecto, la ha escrito el compañero, pero para que se tomen una idea, han visto películas americanas de policías, donde vienen y están los policías en un cuarto y hay un gran vidrio, que del otro lado resulta ser un espejo, y del otro lado está entonces el sindicado y le están preguntando, y los que lo están observando están grabando. Eso es la Cámara Gesell. Solo que aquí en Guatemala funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esta Cámara Gesell es, primero, que, por ejemplo, si se trata de un niño, para evitar la victimización secundaria, las preguntas se hagan de una manera y por una persona que le tenga confianza, que le genere confianza, que sea entendible y que no le resulte de alguna manera afectándole en cuanto a sus emociones, emocionalmente, en cuanto a la forma de recordar lo que vivió de una forma muy cruel, muy cruda. No. También se evita que observe directamente al agresor, que lo confronte. Eso se trata, la Cámara Gesell, de eso se trata. Entonces existe, por un lado, la habitación donde está el juez, está el Ministerio Público, está el sindicado, están todos los sujetos procesales. Pero el niño, por ejemplo, en este caso, está del otro lado y es a quien se observa. Y está acompañado por una psicóloga especializada, que va a ser la que le va a realizar las preguntas. Y como sabe, bueno, hay un micrófono en su oído y ahí se le va diciendo tal y tal pregunta, hágale. Y la señora psicóloga, cuando ve que la pregunta es muy cruda, ella lo trata de preguntar con bonito modo, de una manera que el niño lo comprenda, pero que no le afecte. Esa es una forma de evitar la victimización secundaria. La prueba en anticipo de prueba, bueno, el anticipo de prueba es cuando se realiza según las circunstancias la situación de recibir la declaración de alguna persona, puede ser incluso la propia víctima, pero se realiza también, puede ser en Cámara Gesell o bien puede ser en la propia audiencia, pero se usan biombos y de otras formas para que la declaración de la persona no sea pública. Lo que se busca es que no haya publicidad en su declaración. No porque no lo sepan los sujetos procesales, no. La intención básica es evitar que la persona confronte de forma directa y que sienta ella algún tipo de afectación emocional al revivir lo sucedido o al confrontar a su agresor. Estas son formas de evitar los riesgos de victimización secundaria. Pero fíjense ahora el último párrafo. El Ministerio Público está obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios en instituciones públicas o privadas. Ojo, ¿quién tendría que hacer la de abogado defensor, por decirlo de alguna manera, de la víctima? El Ministerio Público, compañeros. No necesita de más. El Ministerio Público está obligado a velar por los derechos de la víctima. Ellos son. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Licenciado, disculpe. Una pregunta con eso de la cámara. Si es un menor, mi duda es ¿por qué cuando el menor está dando su declaración, la madre o los padres no pueden escuchar la declaración del menor? Ellos pueden ser llamados como testigos. Solo por eso. Y como testigos no pueden viciar su declaración. Mientras más, si ellos escuchan al hijo declarar de una forma que es conducido, porque no, ellos le podrán preguntar mil cosas, pero ellos no saben cómo preguntar en realidad. Tiene su propia forma, no crean, esto tiene su técnica. Entonces, automáticamente pueden enterarse de ciertas situaciones y no debe darse. Lo que se busca, ¿cuál es la averiguación de la verdad? La intención máxima es la justicia. Entonces, se tiene que liberar de todo tipo de influencia de este tipo de declaración a los padres o a los vecinos. Por eso es que no se escucha. Que yo he vivido eso, sí. Y les soy franco, yo tuve un cristiano que violó a un niño, por ejemplo, en Chimaltenango, en Cámara Gesell. Por eso que dan ganas de agarrarlo del bucho ustedes.
Fíjese Pero, que a eso, sí, dígame. perdón, a eso iba. Bueno, así en confianza yo le voy a comentar mi caso. Hace menos de un mes, mi hija fue agredida sexualmente, ¿verdad? Yo andaba trabajando y cuando vine por azares del destino me enteré, ¿verdad? Solo por un cuaderno me enteré, pero mi reacción como madre fue, pues de primero enojarme y de ahí pues la agarré y me la llevé a la policía, ¿verdad? De ahí me condujeron allá a Maina y ahí estuvimos toda la noche, pero ¿por qué no podía yo? Mi pregunta es, y mi duda es todavía, ¿por qué no podía escuchar yo la declaración de mi hija si yo fui la persona que se enteró, yo fui la que le sacó la verdad? Usted va a ser testiga. Bueno. En el proceso usted va a dar su testimonio. Usted es una de las personas que está llamada a probar los sucesos, ¿ya? O sea, usted en este proceso que está iniciando, entiendo yo, porque este proceso va a iniciar el Ministerio Público, usted está investigando, sabe que cuenta con la declaración suya. Lo que sí sucede es que, mire, en la práctica tribunalicia, lo más fácil de desvirtuar y hacer pedazos es la declaración de un testigo. Se lo digo sinceramente. Si usted quiere saber qué prueba es la más fácil de derrotar, es la declaración de un testimonio. ¿Por qué? Porque se vician. Y es lo que están evitando con usted. Usted va a tener que declarar lo que le consta únicamente. Lo que la niña haya vivido en principio va a ser una declaración que ella va a dar. Además de eso, si usted escucha todo, yo sé que usted ya lo sabe, pues, pero emocionalmente le va a afectar aún más escucharlo. Ella estuvo protegida. Quiero que lo sepa. Yo que he sido juez y he llevado sus procesos, le digo, porque soy juez, el niño está protegido. Ella está dentro del cámara GESEL con una profesional de la psicología, que lo primero que hace es tratar de entablar con ella o establecer un vínculo de confianza, que el niño tenga confianza en la psicóloga. Es lo primero. Aquí no la pueden atender varias psicólogas, no. Se trata que la persona que se va a encargar de conducir las preguntas, que es la psicóloga, va a ser alguien que se ha ganado previamente la confianza del niño. Y eso tiene sus propias estrategias. Ya, eso ya está comprobado. Pero la declaración de la niña le va a afectar a usted emocionalmente y además le puede viciar su propia declaración. Y lo que se busca, como es el fin supremo, la averiguación de la verdad, es que usted indique cómo se enteró, cómo fue esto. Lo que usted tenga que decir, lo va a decir. Y va a ser bombardeada de preguntas. Muchas veces la defensa ataca mucho la credibilidad de la persona testiga. Si usted se vicia, lo que vamos a lograr es que su declaración no sea vista con aquella objetividad, como que algo aquí pasó que la vició y puede incurrir en que no haya convencimiento de parte del juez, es decir, su declaración no lo convenza. Y lo que se busca es eso. Acuérdense que lo que se trata con nosotros los jueces es de que lleguemos a una convicción, es decir, al convencimiento de que a tal persona le asiste el derecho o al convencimiento que tal persona es responsable de la comisión de un hecho delictivo y al convencimiento de que tal persona es víctima. Parece sencillo, pero no. En el caso de los Maina, ese es el mayor problema que tienen. En cuanto a derechos de protección del niño, ese es otro nivel. Se ven un montón de derechos que yo le digo, habría que estudiarlos muy a profundidad y para eso hay que empezar por la Comisión de los Derechos del Niño. Ahí establece un montón de cosas. Derecho de opinión, incluso el niño tiene derecho a opinión y a eso hay que explicarlo. Como le digo, ahorita estamos apenas empezando con el proceso penal acá. Es algo que yo espero que algún día me llamen para ver cómo podemos cambiar el pensum. Si se dan cuenta, yo no estoy dando este curso de forma normal, o como ustedes lo hayan recibido, no sé qué tanto recibieron. Yo empiezo por lo básico, las partes procesales. Como les dije al principio, yo quiero saber quiénes son los jugadores, ¿verdad? Pero eso no conlleva que no vamos a conocer proceso penal por lo menos. El proceso de niñez, adolescencia, riesgo, que es lo que conoce Maina, es un proceso distinto también. Entonces, por eso le digo, lo que se busca en este caso, en su caso específicamente, le digo, es que usted no vicie su declaración. Que al momento que usted enfrente las preguntas de la defensa y del propio Ministerio Público, usted, ¿cómo se llama? Lo haga de forma espontánea. Que no se quede pensando, miren,
no sé si alguno recibió conmigo lo que fue ¿cómo se llama? La historia forense. Ahí hablamos incluso del lenguaje gestual, del lenguaje corporal. Nosotros los jueces lo observamos. Observamos todo. Para eso nos prepararon, para eso estudiamos. Ser juez máximo de lo penal. Yo fui juez de lo penal cerca de 10 años. Ahora estoy en familia, porque me cansé de muchas cosas, pero les digo, el juez de lo penal, híjole, yo veo hasta cómo está viendo usted. Si sus ojos están para arriba, si están para abajo, si viendo para un lado, si está tratando de recordar, si se puede, posiblemente se lo está inventando. Todo lo van a ver en el proceso. A la hora que usted declare, la van a atacar con todo lo que tenga la defensa. Lamentablemente, el abogado normal, el abogado de calle, no tiene mucha preparación y ni siquiera se le ocurre que puede leer libros. Porque póngale, yo no necesito que me den un diploma, yo lo que necesito es el conocimiento. Y hay libros que tratan sobre el manejo de la prueba. Y para manejar la prueba, incluso la testimonial, hay libros enteros. ¿Por qué? Porque hay que saber preguntar, hay que saber cuándo preguntar y hay que saber cuándo quedarse callado. La mayoría de abogados no lo saben. Y empiezan a hacer una de preguntas. Y uno dice, supiera que con la pregunta están solo ayudando a que me convenza de que en efecto es cierto lo que dice la señora. Porque si la señora contesta, no por esto, no por esto, no por esto, no por esto, no por esto. Y es así espontáneo. Uno se da cuenta que la señora en verdad lo vivió. Que la persona lo que está declarando es cierto porque lo está recordando. No lo está inventando. Un buen abogado defensor sabe por eso que la mejor manera de defender a su cliente, si él va a declarar, es apegarse lo más posible a los hechos, porque es lo más fácil de recordar. Cuando la persona titubea, ahí es otra cosa. Si usted no lo vivió, va a titubear. Entonces, se trata de evitar eso. La están protegiendo porque lo que quieren es un proceso sano. Espero haber contestado su pregunta, mi amiga. Sí, gracias, licenciado. Gracias. Bueno, sí, caballero, dígame. Licenciado, buenos días. Yo quiero hacerle una consulta, disculpe. Pregúntame. Sí, gracias, con una consulta. Fíjese que a mí me contaron un caso de una persona, hombre, varón, que tiene 14 años, que abusó sexualmente de una sobrina que tiene 6 años. Esta persona que tiene 14 años es considerada niño, joven, adulto, y la duda que yo tengo, ¿qué tipo de sanción se le puede dar a un menor de edad por haber cometido abuso deshonesto, obviamente, independientemente que sea familiar o no, y todo? Entonces, la duda que yo tengo, porque a mí me comentaron el caso, me preguntaron y me dijeron, mira, estás estudiando este curso, derecho y todo, ¿qué resuelves? Y uno de estudiante desconoce totalmente esta situación. Entonces, a mí me causó la duda y pues ahorita pues yo no quiero interrumpir mucho el curso, pero sí me dio la duda. A una persona menor de edad, así como en este caso, denominado niño que tiene 14 años, que tal vez ya no es niño, es adolescente, mi duda es el juez dictamina, como es menor de 18 años, le vamos a dar una pena menor o una pena mayor, como que fuera mayor de 18 años, o eso se toma como casos especiales. Esa es mi duda. Lick, disculpe. Es complicado, yo sé que es bien complicado, pero tengo duda. No, miren, pues le voy a explicar. Lo que sucede, y a veces lo hago yo con mis grupos de estudio. Yo siempre digo que a mí esto de dar clases es algo que a uno le tiene que gustar, muchachos. Ahora, Menelik, perdón, sí. Mi última pregunta. Un menor de edad no puede ser juzgado como que fuera adulto, ¿verdad? Sí, mire, por eso le digo. Lo que voy a hacer es esto, mire. Le voy a contestar su pregunta así de forma general. Y muy breve, Elic, disculpe, no quiero interrumpir. No tenga pena, entiendo su pregunta, pero mire, pues, en principio, si un adolescente comete un hecho delictivo, hay algo que se llama grupos etarios. El primer grupo etario va de 0 a 12 años. Este grupo etario, aun cuando cometa delitos,
no pueden ser imputables, son niños. Y se considera que no tienen la capacidad de entender que han transgredido la ley penal. Inimputables. Pero de los 13 a los 14 años, porque dice 15 la ley, pero es a los 14, porque es hasta antes que cumpla los 15, el niño es responsable. Lo único es que a él se le van a aplicar medidas socioeducativas, se le denomina. Y puede ser una privativa de libertad hasta de 2 años. O sea, un niño entre 3 y 14 años violenta la ley, puede llegar a ser sancionado hasta 2 años. Pero, si el niño tiene entre 15 y menos de 18, la pena máxima oscilan hasta 6 años. Sí, pero es que fíjense que el Código Procesal, el Código Penal establece una pena de 20 años. Sí, pero porque él está en este grupo etario, por ejemplo, en su caso, de 14 años, se le aplica un máximo de pena de 2 años, siempre y cuando que se considere que es lo oportunamente necesario para lograr su resocialización y readecuación. Aquí entra un grupo multidisciplinario y es un relajo porque entra trabajadora social, entra psicólogo. Híjole, acuérdense que es otro fin, tiene sus propios fines el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Ok? Ahí está, espero haber contestado su respuesta lo más breve posible. Un día sí, nos ponemos de acuerdo y les doy luego lo que es lo referente a lo que es la ley de la niñez y adolescentes junto con la convención. Miren, mucho se habla de convencionalismos o de convenciones ratificadas por Guatemala y muy pocas veces se nos explica en la Facultad de Derecho la importancia que ostentan estas. Se nos explica la importancia de la Constitución, pero jamás se nos explica la importancia de lo que es las convenciones. Y es que les cuento que las convenciones en derechos humanos tienen calidad de rango constitucional. No están encima, están abajo de la Constitución, sino que forman parte de ella. Y un día les explicaré todo ese relajo, si ustedes me lo permiten, con mucho gusto. Nos ponemos de acuerdo y les doy una clase de eso, pero no en este horario. Entonces, entendamos algo. Aquí lo que tenemos que entender es que tenemos que estudiar todo esto para entender lo referente al adolescente en conflicto con la ley penal. ¿Ok? Volviendo al tema, les decía, y espero haber contestado su pregunta a mi hermano, es que vamos a ver que el Ministerio Público es el órgano encargado o la entidad encargada de velar por los derechos de la víctima, sea esta quien sea, incluyendo un niño. También el Ministerio Público debe encargarse. Sigamos leyendo, compañeros. De la exposición de motivos. ¿Quién me lo lee? De la exposición de motivos del decreto 7/2011 del Congreso de la República, EXAEM. La víctima de delito no está obligada a comparecer con abogado o abogada asistente, ya que no se requiere estatuto procesal para intervenir en juicio y por ello no se hace necesaria la asistencia jurídica que establece el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial. Derivado de ello, el fiscal del Ministerio Público debe asistir jurídicamente a la víctima del delito, velar porque sus derechos en juicio, su protección e incluso para la obtención de la reparación digna, sin limitante alguna, habida cuenta que el derecho afectado por el cual acusa al fiscal es el de la víctima. Lo indicado con antelación no excluye la asistencia jurídica de la víctima por un abogado o abogada. Cuando tenga las posibilidades económicas, para contratar uno e incluso le dé la oportunidad de comparecer a las audiencias con abogados sin que previamente se le haya propuesto asistencia judicial. Bueno, entendamos esto, lo que hemos estado explicando. ¿Tengo yo la obligación de comparecer con mi abogado? ¿No tengo puesto? No. Para eso está el Ministerio Público. Mi abogado es el fiscal. Interesante. No tengo por qué hacerlo. Si lo quiero llevar, lo puedo llevar. Tampoco me tengo que querellar. No. Yo soy sujeto de proceso. Por derecho propio soy sujeto de proceso. Y es lo que ustedes tienen que a veces explicarle incluso a muchos jueces, porque no lo agarran, no lo entienden. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Si no, continuamos.
Sigamos leyendo. Se reserva parcialmente la figura de querellante adhesivo para facilitar la constitución y comparecencia de aquellas instituciones que, sin ser víctimas de delitos, tienen un interés legítimo en proseguir, acompañar y sostener la causa en un juicio, lo que se valida con la vigencia de los artículos 116 y 117 del Código Procesal Penal, para quienes aplican la forma, tiempo y consecuencia de su constitución. El ejemplo a citar de lo supraindicado lo encontramos normado en el 5º párrafo del artículo 116 del Código Procesal Penal que regula la audiencia de discrepancia. Ojo con esto, lo que sucede es de que aquí estamos haciendo un resumen de todos los derechos que le asisten a la víctima. Y el querellante, como dijimos, en lo que es una figura que quedó establecida única y exclusivamente para aquellas asociaciones que defienden intereses colectivos o difusos, también hay cierta normativa. Y también hay una normativa de lo que es la audiencia de discrepancia, que no solamente está en el artículo 316, sino en el 315. Vamos a leer el 116 primero, luego nos referimos al 315, por favor. Artículo 116 del Código Procesal Penal, por favor, amigos. Artículo 116, reformado por los artículos 12 del decreto número 103-96 y 15 del decreto número 79-97, ambos del Congreso de la República. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en manera de su competencia, podrá aprobar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. ¿Sigo? Por favor. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquiera otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal de proceso. Fíjense pues, primero nos está diciendo en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración pública tributaria en materia de su competencia podrá provocar la persecución penal y adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. Acá es donde hablamos, pero es increíble, de este parrafito, ¿verdad? Mira, tenemos que... Perdón, es que no entiendo si quieren hacer una pregunta. ¿No? Bueno, este parrafito les voy a contar que dice reformado por el artículo 9 del decreto 32-96, del artículo 12 del decreto 103-96, artículo 15 del decreto 79-97, todos del Congreso de la República. Pero si nos damos cuenta, este parrafito no puede ser compatible con lo regulado en el artículo 117. Por lo tanto, todo lo que es contrario a una ley posterior queda derogado.
Esto es conforme a la ley del organismo judicial, artículo 8, si no mal recuerdo, la ley del organismo judicial. De esa cuenta tenemos que tomar acá de que este parafito sí nos habla del querellante, pero ya sabemos que querellante es relacionado a aquellas entidades. Lo que sí interesa acá es lo siguiente. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Voy a proponer prueba, voy a decir qué se puede hacer y qué no. Para el efecto podrá solicitar cuando lo considere la práctica y recepción de prueba anticipada, así como cualquier otra diligencia previa. El anticipo de prueba, que es lo que platicamos. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio, dirigido al fiscal, quien deberá considerar el sector de conformidad, con lo que considere. Ahora aquí viene lo interesante, la audiencia de discrepancia. Si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, no quiso el medio de prueba, no quiso tomar en cuenta la opinión del querellante, dice, el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, es decir, quien conoce el caso, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchar las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. Acá es ya el querellante digo, mire, ¿sabe qué, señor fiscal? No estoy de acuerdo con el señor juez. Y le voy a decir por qué es necesario que se realice tal elemento de prueba. Anticipo de prueba, por ejemplo. De estimarlo procedente, o sea, si se considera oportuno, si en verdad hay mucha discordia entre el querellante y el fiscal, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambio de fiscal del proceso. Bueno, sabe que usted no va a seguir llevando este caso porque creemos que no va a ser objetivo. El fiscal también tiene que ser objetivo. Automático. Lo alejo del proceso y le pido a la fiscal general que me nombre otro. Esa es una audiencia de discrepancia. La otra audiencia de discrepancia la encontramos en el artículo 315. ¿Quién me lo puede leer? Artículo 315. Proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Dense en cuenta, acá es cualquier persona, dice, la persona a quien se le ha dado intervención en el procedimiento. ¿La víctima es una parte procesal? ¿Sí o no? Compañeros, no me digan que no lo he entendido. ¿La víctima es parte del procesal? Sí. Sí. Ya me gusta. Espérate, hombre. De esa cuenta él también puede oponerse y puede agregar la audiencia de discrepancia. Aquí cualquiera puede discrepar con el Ministerio. Esta audiencia tenganla presente porque el día de mañana les va a servir. Háganle llamamiento. Ve el artículo 315 en el 116, en el 116 ver en el 315 ver el 116. Ok. ¿Dudas hasta acá, amigos? Cuéntenme. Licenciado, tengo una duda. Ajá. No sé si también es parte de o es salirme un poquito del tema, pero respecto a la víctima para que como que le den su reparación digna en la parte civil. La pregunta es que que es obligatorio que la víctima haga esos resarcimientos de la reparación civil, porque el juez no lo hace de oficio, ¿verdad, licenciado? Esa es la pregunta, que eso lo tiene que pedir la víctima, o el juez lo hace de oficio. Mire, pues, usted se me metió de nuevo a la reparación digna. Vámonos despacito, ¿ya? Porque la reparación digna tiene sus propios bemoles y se las voy a explicar. Yo se los explico, bueno. No tengan pena. Lo que pasa es que ahorita para entender eso de la reparación digna, tenemos primero que entender
lo que es la víctima. Hoy me interesa aprender la víctima. Terminando el tema de la víctima, me doy hoy por bien servido. Créanme. Sigamos leyendo, pues. Ok, me lo lee. La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Autoridad regula en sus artículos 6 y 7. Se facilitará adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. A. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información. ¿Puede seguir alguien más? B. Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente. C. Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial. D. Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad en caso necesario y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia. E. Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. El artículo 7 agrega, se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Bueno, principio. Estamos hablando de la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Autoridad. Esto es la resolución 496 que vimos al principio. Ojo, esta es una resolución sobre derechos humanos. Tiene rango constitucional, si lo quieren ver así. Por eso es que es aplicable y debe observarse en nuestro medio. Un día les explicaré, no sé si ya entienden todo lo que es el control de convencionalidad, ¿cómo se llama esto? El bloque de constitucionalidad también. Son algunos aspectos que ustedes tienen que manejar. Ya hoy en día, ya el abogado tiene que manejar estos aspectos. Si no lo saben, me dicen un día, se los explico. Es tanto lo que yo quisiera, pues, compartirles, la verdad, porque es compartir, pero la situación de tiempo. Pero bueno, ya veremos si algún día podemos aplicar estos conocimientos. Lo que importa es que esto acá nos permite ampliar aún más la institución de la víctima. Todo lo que vimos se suma a esto también. Todos estos son derechos de la víctima y son necesarios. Y nos permiten ciertas cuestiones, como por ejemplo, que se pueda conciliar incluso en reparación digna. Ya les contaré un caso, ya les contaré vivencias cuando veamos la reparación digna. Oportunidad para procesar para constituirse en querellante. Por favor, ¿quién me lo lee? El artículo 118 del Código Procesal Penal regula oportunidad. La solicitud de acusador adhesivo, entiéndase querellante, deberá efectuarse siempre antes que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para el efecto. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. En pocas palabras, yo tengo desde la primera declaración hasta la etapa de etapa intermedia para que se constituirme como querellante. Déjenme ver una cosa. ¿Dónde está? Léanme el artículo 339, por favor. El Código Procesal Penal. Oposición.
En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer las excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretendan hacer valer o señalarán los medios de investigación que fundamenten su oposición. Con esto. Acá es cuando se constituye de forma definitiva el querellante. 118, 339, pueden ustedes hacer la conexión. Luego de acá, no se constituyó, perdió, está fuera. Simple. ¿Ya? Y aquí viene con la reparación digna, pero veamos acá. Dudas sobre la víctima. ¿Sí? Buen día. Disculpe, con respecto al tema de la víctima, como usted nos indicaba al inicio de la clase, de que cuando se allanan a las partes, que no era obligatoria la presentación de la víctima en el juicio. Esto quiere decir de que el no presentarse la víctima no va a incurrir en alguna falta, sanción, en ninguno de eso, o en algo que le perjudique a la víctima al no presentarse, ¿no? Acuérdense que la víctima puede ser invitada, es su derecho si quiere participar o no. La víctima, como veremos más adelante, tiene tantos derechos que si quiere presentarse solamente a una audiencia, se presenta a la reparación digna. Y ahí la vamos a ver la otra semana. La víctima no puede ser conducida ni obligada, es un derecho. Si quiere lo ejerce, si no, no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Para servirle? Lix, solo perdone que en el momento con lo mismo eso, ¿verdad? De presentarse o no, igual el juez no puede pensar en algún momento que hay falta de interés en cuanto a la presentación de, ¿verdad? Por lo de la denuncia que se hizo. Porque, como le repito, la víctima, esto es un derecho de la víctima. El juez debe respetar los derechos. Yo no voy a decir, mire, no tiene internet. No, si la víctima no quiere llegar, que llegue. Si no quiere llegar, que no llegue. Si ya no quiere llegar nunca a ninguna audiencia, pues que no llegue. El proceso sigue. Y si la víctima llega, pues se le respetan todos sus derechos también en la audiencia. ¿Ya? No puede ser obligada. Ni significa nada si ya no llega. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe. En mi caso, o sea, aquí se habla de que si la víctima quiere llegar o no, pero ¿y cuando son menores, qué pasa con ellos? Ellos no pueden decir no quiero llegar, o sea, no, ellos no saben, pues. Acuérdense que lo que sucede es que en el caso de niños, violación de derechos de niños, niño violado, cámara Gesell, anticipo de prueba. El niño presta su declaración nada más ahí. Quienes van a ejercer y si establecen si llegan o no, son los que lo representan, los padres, porque ellos sustentan la patria potestad. El niño no tiene que estar, pero el padre sí puede actuar. Él es víctima también. Y él representa los derechos del niño. Si él quiere llegar, llega, si no, no. ¿Ok? Gracias. Pregunta? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas a la 1, preguntas a las 2. Sí, dígame. Perdone, fíjese que yo solo estaba esperando a que terminara su clase para hacer una pregunta tal vez de unas 2 clases antes, entonces por si pudiera hacerlo cuando... De una vez, tíremela. Ok. Pues fíjese que la otra vez yo le hice una pregunta sobre de tomar en cuenta si una persona sí podría, en un caso especial, tomársela en cuenta que ignoraba la ley, como dice en el artículo 3 del organismo judicial, creo yo. No se puede negar la ignorancia de ley. Eso no se puede hacer. Usted me respondió en aquella ocasión que un juez puede tomarlo en cuenta solamente en un caso muy especial. ¿Es así? Mire, según el criterio del juez. Mire, no es que se pueda me van a decir, mire, él no sabía, él no aquí. No. Hay cierta normativa. Mire, la ley es muy vasta. Hay personas que son de escaso recurso, que no han tenido acceso a la educación, y es fácil de establecer que no tienen el conocimiento o la interpretación de una norma jurídica. Alegar que yo no conozco la ley, no puedo.
Pero alegar, por ejemplo, en un momento dado que no he comprendido los alcances de la misma es otra historia. Todo eso lo hace el abogado. ¿Ya? Porque si usted me va a establecer que ignoraba que eso era violación de la ley, no se puede alegar, señor, y usted cometió el delito. Por ejemplo, hubo un tiempo en que nadie sabía que era ilegal traer cloros de por aquí, de por allá. Además, en el mercado del Guaro usted iba a encontrar un montón de pericos, iguanas y todo. Todo eso se sabe que es delito. Véndame conejos, no hay problema. Y ya digo, yo no sabía, si no lo sabía, pues no puedo alegar eso. Que no entendía todos los alcances, tal vez. Y uno puede hacer, ver si tuvo dolo, hubo intención o alguna cuestión así. Por ahí es que se va uno. Pero no puede alegar ignorancia de ley. Hoy sí espero haberme explicado un poco mejor. Igual si la persona, perdón que insista pero es que sí se me hace mucha confusión. Igual aunque la persona fuera una persona que no habla español, que viva en el interior, que no sepa leer, no sepa escribir y que solo hable su lengua materna. Ignorancia de ley, lo que se le tiene que hacer. Nada. Usted lo que se hace ahí es que se le respeta el derecho de defensa y se le va a poner una persona que lee, que sepa hablar el idioma. O con cualquier traductor, cualquier idioma, se le tiene que poner el traductor por derecho de defensa. ¿Existen leyes escritas en las 20 y tantas lenguas idiomas que tenemos acá? ¿Perdón? Existen las leyes, están escritas en los 20 y tantos idiomas que hay acá en Guatemala. Acuérdese que usted las puede tener escritas, sí se escribieron incluso la Constitución, supe yo que estuvieron regalándose y todo, pero lo que sucede es que la gente que habla lenguas mayas, pues ellos no entienden el alfabeto gregoriano, entonces automático no lo leen, ¿ya? No es un idioma escrito. Entonces, no, de nada me sirve que me diga usted, mire, es que fíjese que está escrito, no. Se le va a respetar su derecho de defensa aplicándose de que tiene que entender de qué se le acusa y con qué se le acusa. Pero él no puede alegar ignorancia de ley. Es que yo no sabía que era esto. Sí, pero el delito, lo lamento. Ok, y ahora lo último, perdón también que quite un poco el tiempo. Para estas personas que cargan machete es portación de arma blanca, pero porque este artículo también dice que no se puede alegar como que costumbre. Y yo recuerdo que hace algunos años, cuando empezábamos a aprender derecho penal, decía un licenciado que estas personas no son juzgadas porque para ellos es una tradición de su pueblo cargar el machete, que ellos no lo cargan con una mala intención, sino que es costumbre, incluso hasta les compran vainas chileras. ¿Cómo funciona eso si a alguien le llevan a una persona así y ella alega que es de Zacapa, que es de algún lugar donde es una costumbre llevarlo? ¿Por qué estas personas no son detenidas? ¿Eso cómo mira, funciona pues, eso? Al final del Código Penal están las disposiciones generales. Artículo 1, artículo 2, artículo 3. En el artículo 1, inciso 3, por favor. Código Penal. ¿Ya lo encontró? No, permítame, no tenía mi ley cerca. Artículo 1, Código 3, Penal, ¿verdad? Disposiciones generales. Es al final, después del artículo 499, establece las disposiciones generales, artículo 1, inciso 3. Si quiere, lea el encabezado del artículo. Para los efectos penales, ¿se entiende? Inciso 3. Del Código Penal, ¿verdad? Licenciado, en ese artículo dice, por arma todo objeto o instrumento destinado a ofender o defenderse, las sustancias explosivas o corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos y todo instrumento apto para dañar cuando se lleve en forma de infundir temor. Esas últimas palabras son lo base. Cuando se lleven en forma de infundir temor. Si una persona lleva su machete envainado en la cintura, el machete también puede ser visto como una herramienta de trabajo. Pero si usted no la lleva en la mano y está alzándola, está haciéndola así como que jugando con ella, mano arriba, ustedes saben, cuando alguien dice, te van a dar y le muestra el machete y levanta la mano con el machete, ahí está infundiendo temor. Pues si la persona lo lleva envainado en el cinto, ¿será que infunde temor? ¿O no? No.
Ese es uno de los parámetros principales. Espero haber contestado su pregunta, mi amigo. ¿Alguien más? ¿O usted Muchas también, gracias. hermano? Ok. Señores, factor tiempo. Otra vez se nos fue. Que conste que trato de darle la hora y media. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana. Seguimos con estos temas. Espero les esté agradando el curso, que estemos aprendiendo un poquito. Y pues bueno, cualquier duda, estoy para servirles. Les deseo feliz fin de semana, amigos. Buen descanso, Lick. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz descanso.